Lo que voy a abordar de forma breve sería, en primer lugar, identificar un poco cuál es la carga de la enfermedad, es decir, cuál es el impacto que tiene la carga del cáncer de colon sobre tanto los aspectos que tienen que ver con la salud de la población junto con el impacto económico que este tipo de enfermedades tiene sobre la sociedad. Y después de ver esto, me centraré en las dos evaluaciones que han hecho las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias sobre los programas de cribado de cáncer colorectal. Claro, hay que decir que en la actualidad, como saben, a partir de la publicación del Real Decreto 16/2012, se ha constituido la red de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, que son las encargadas de evaluar las tecnologías, los programas y los dispositivos que van a formar parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, en la actualidad, y tal como nos han comentado, estas agencias están haciendo una nueva reevaluación, un nuevo informe de evaluación del cribado de cáncer colorectal, que todavía no está disponible. Por eso voy a presentar los resultados previos. Pero hay que decir que no creo que la nueva evaluación que están haciendo en la actualidad las agencias difiera mucho de las dos que ya han llevado a cabo sendas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias a mediados de los años 2000. Y, por último, voy a hablar un poco de los costes relevantes en el tratamiento del cáncer colorectal para terminar con unas breves conclusiones. Bien, lo que ya sabemos es que el cáncer colorectal es una enfermedad que tiene una elevada incidencia y mortalidad y, como nos han comentado en la introducción, ocupa el segundo lugar en incidencia detrás del cáncer de pulmón en los hombres y del cáncer de mama en la mujer, suponiendo aproximadamente en torno al 10-15% de todos los cánceres que tenemos. Para las estimaciones del año 2012, como ven, muestran que el cáncer colorectal tiene una incidencia en el caso de los hombres de 19.728 casos y en el caso de las mujeres de 14.073 casos. Más que esto, que es importante y muy relevante, me gustaría que nos centremos en la parte de abajo de la diapositiva, que es cuál ha sido la evolución del crecimiento global del cáncer de colon en los últimos 6 años, viendo que se ha incrementado un 10,35% la incidencia y un 2,54% la mortalidad. Estoy seguro que parte de esta evolución, tanto en lo que es la incidencia como es en la evolución de la mortalidad, tiene que ver los programas que ya se han ido implantando de cribado, tanto en la sanidad privada como en la sanidad pública. ¿Por qué? Porque hemos podido detectar más cáncer de colon previamente y, por lo tanto, tratarlos de forma más temprana, aumentando la efectividad de las tecnologías sanitarias que tenemos para su tratamiento. Como ven, la supervivencia media en nuestro país del cáncer colorectal está en torno al 50% después de los 5 años de diagnóstico. Sin embargo, lo que tenemos y demuestran todos los trabajos es que es una enfermedad que tiene unas consecuencias muy importantes tanto sobre la supervivencia como la calidad de vida de los pacientes que la padecen y que la sufren. Y fíjense en un trabajo que realiza todos los años esta organización, en el que hace un benchmarking de las principales causas de discapacidad y de pérdida de años potenciales de vida en los distintos países, y después tanto hace un informe por país como informes comparados. Si se dan cuenta, en la tabla de la izquierda tenemos el ranking de las enfermedades que generaban mayores pérdidas de años de vida potenciales en el año 1990. Si se dan cuenta, el cáncer colorectal estaba en la 7ª posición en el año 1990, teniendo un porcentaje de todos los años de vida potenciales perdidos en España del 2,7%. Si lo ven 10 años después, en el año 2010, el cáncer colorectal se sitúa como la 4ª enfermedad que genera o que produce una mayor pérdida de años de vida que se podrían evitar. Como ven, hemos pasado de un porcentaje del 2,7% a un porcentaje del 4,3%. Por lo tanto, vemos que el impacto cada vez es más elevado y
Si vemos en esta otra gráfica, que es precisamente, nos muestra cuál ha sido la variación de las distintas enfermedades sobre el porcentaje de aumento de los años potenciales de vida perdidos, vemos que el cáncer colorectal se sitúa en segundo lugar solo detrás de la enfermedad de Alzheimer, que obviamente no es que se produzcan en la actualidad, en el año 2010 con respecto al año 1990, más casos de Alzheimer, sino que probablemente lo que tenemos es un mejor conocimiento de la enfermedad y un mayor diagnóstico en enfermedades que antes, como el Alzheimer, no se diagnosticaban de forma diferencial. Por lo tanto, lo que vemos es que el peso que está teniendo el cáncer colorectal sobre la pérdida y sobre la carga de la enfermedad global en España es creciente en los últimos 20 años. Fíjense, en cambio, cuando hacemos la comparación de cuál es el impacto que tiene en España respecto a una serie de países seleccionados, vemos que de los 15 países seleccionados, España ocupa el 12º lugar. Es decir, que en este caso el impacto en términos comparados es relativamente bajo, solamente habiendo 3 países que tienen un impacto menor al nuestro. Hay que decir, por otra parte, que en los datos de esperanza de vida en buena salud y de pérdidas de años de vida potenciales perdidos, España se ha mantenido, tanto en el año 1990 como en el año 2010, en estos indicadores entre los 3 o 4 países con mejores rendimientos en estos indicadores seleccionados. Por lo tanto, la posición global, no solamente en cáncer colorectal, que tiene nuestro país, es muy buena, solamente por detrás de Japón y de Italia. Bien, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que, por tanto, en lo que es en términos de calidad, de mortalidad y de incidencia, el impacto es muy importante. En términos de carga de la enfermedad medida en años potenciales de vida también es muy importante. Y ahora nos pasaríamos a ver cuál es el impacto que tiene el cáncer colorectal en los aspectos económicos, es decir, cuál es el impacto en euros de la enfermedad. Bien, lo que vamos a tener en cuenta es que desde una perspectiva social lo relevante no solamente son los costes directos sanitarios, es decir, los costes que soporta el sistema sanitario, ya sea privado o público, sino también son muy relevantes los costes directos no sanitarios, como son los cuidados informales que soportan las familias, y los costes indirectos medidos en pérdidas de productividad y en pérdidas de años de vidas potenciales que soportan la sociedad. Bien, fíjense, en todos los países de la OCDE el impacto que tiene el cáncer colorectal en términos de gasto sanitario es muy elevado. En Francia vemos un trabajo que lo cifra en prácticamente 500 millones de euros y de este porcentaje el 83% de los gastos se debían a hospitalizaciones. En un trabajo algo antiguo del año 2003, pero por desgracia no hay un estudio global que analice la carga de los cánceres en España más modernos, se aprecia cómo en el caso de los cáncer es muy relevante el impacto que tienen en los costes indirectos. Fíjense que el total del coste de la carga económica de los cánceres en España en el año 2003 se cifraba en 6.000 millones de euros, de los cuales 2.154 eran debidos a costes directos y 3.824 debidos a costes indirectos. De los costes directos sanitarios, al igual que veíamos en el caso de Francia, fíjense cómo son las hospitalizaciones las que tienen un mayor impacto sobre los recursos sanitarios, consumiendo 1.272 millones de euros frente a los 881 millones que representan los tratamientos ambulatorios. Por otro lado, como les decía, el impacto de los costes indirectos es muy elevado, sobre todo en términos de mortalidad prematura. Si nos damos cuenta, el impacto que tenía todos los cánceres en mortalidad prematura es 2.342 millones, siendo la incapacidad permanente 1.200 millones y la incapacidad temporal 272. Claro, si tenemos en cuenta
que el cáncer de colon ha pasado del 7º al 4º lugar en cuanto a años de vida potenciales perdidos, que es lo que impacta sobre esta columna, lo que vamos a saber es que hoy en día la pérdida o el impacto en costes indirectos del cáncer colorectal se ha incrementado de forma considerable en los últimos años con respecto a 1990. Bien, pues con respecto a qué sabemos sobre la eficiencia del cribado del cáncer colorectal, lo que voy a presentaros son dos trabajos de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias hechos en el año 2006, que, como digo, en la actualidad se están revisando para tomar la decisión de incluir o no el cribado en la cartera básica, tal como nos acaban de comunicar. Bien, en este trabajo lo que se hacía, o el objetivo fundamental, era evaluar la eficacia, la efectividad y seguridad de las diferentes técnicas de cribado para el cáncer colorectal en población de riesgo medio. Se hizo una revisión sistemática de la literatura y las conclusiones a las que llegaba la agencia era que había evidencia que demostraba la efectividad del cribado con guayaco en reducir la mortalidad del cáncer de colon rectal en población de riesgo medio. Por lo tanto, la recomendación era que el cribado era coste efectivo, si bien el trabajo más interesante quizá es este otro, también del año 2006, porque nos da el importe o el ratio coste-efectividad incremental del cribado de cáncer colorectal. Bien, miren, si se dan cuenta, lo que tienen aquí es el incremento de costes de cada una de las estrategias y el incremento de efectividad medido en años de vida ajustados por la calidad. Una agencia como el NICE, en todas sus evaluaciones de medicamentos y de tecnologías sanitarias, calcula lo que se conoce como ratio coste-utilidad incremental, es decir, cuál es el incremento en los costes necesarios para conseguir un año de vida ajustado por la calidad. Y tiene un umbral de eficiencia que es explícito, es la única agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que tiene un umbral explícito para qué es una tecnología eficiente, que está en un umbral de 30.000 libras. Por lo tanto, estaríamos hablando que, traducido a España, estaríamos en torno a los 45.000, 50.000 euros. Bien, pues si se dan cuenta, cada uno de los cribados, el que es o tiene un ratio coste-efectividad más grande sería el inmunológico bienal, con un coste utilidad incremental de 2.265 euros por año de vida ajustado por la calidad. Es decir, que realizando este cribado o cualquiera de los otros que están señalados, vamos a conseguir un año de vida ajustado por la calidad gastando entre 1.500 euros y como máximo 2.322 euros. Fíjense, estamos hablando de que el NICE tiene una frontera de eficiencia de 30.000 libras. Por lo tanto, conseguir un año de vida ajustado por la calidad por menos de 3.000 euros es una de las tecnologías o uno de los procesos más eficientes con los que nos podemos encontrar. Esto no implica que, una vez llevado a la práctica, genere un impacto presupuestario, es decir, hacer las cosas cuesta dinero, pero hay que tener claro que lo fundamental no es el impacto presupuestario, sino que si en lo que gastamos tiene un retorno para la sociedad. Es decir, si el gasto es eficiente o no y compensa el esfuerzo que la sociedad hace en cada una de las tecnologías sanitarias. Bueno, pues claramente con estos datos y con otros datos que hay en otros países y con probablemente los próximos datos que publicarán las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, el cribado del cáncer colorectal se muestra como una de las estrategias más eficientes que existen en la actualidad. Por lo tanto, creo que no habría, desde el punto de vista de la evaluación económica, ninguna duda sobre la eficiencia de este tipo de procedimiento. Fíjense, y lo he puesto a forma de comparación, que un programa también de prevención del cáncer de pulmón, como podría ser el Consejo Médico y Chicles de la nicotina frente únicamente al Consejo Médico, tiene un ratio
coste-efectividad incremental en España de 4.500 euros y que estamos financiando medicamentos que tienen un impacto o un ratio coste-efectividad incremental de 194.900 euros. Es decir, que con 194.000 euros conseguimos el mismo año de vida ajustado por la calidad que con el cribado nos cuesta únicamente menos de 3.000 euros. En España, como no tenemos una agencia y como tampoco tenemos unas directrices y una metodología común, no tenemos un umbral de eficiencia reconocido para las tecnologías sanitarias. En un trabajo relativamente reciente se evaluaban las recomendaciones que aparecían en los distintos trabajos de evaluación económica realizados en España y fíjense que por debajo de los 30.000 euros casi todas las tecnologías eran recomendadas y por encima de los 45.000 euros casi todas las tecnologías, por no decir todas, eran no recomendadas. Es decir, que en España podríamos decir que nuestra frontera de eficiencia no explícita, sino implícita, está en torno a los 30.000 y los 45.000 euros. De nuevo, hay que decir que el cribado se muestra muy por debajo del límite inferior. La conclusión de las agencias, obviamente, era de recomendar la estrategia y ver que debería implantarse al ser una tecnología altamente coste eficiente. Bien, obviamente, si hacemos un cribado vamos a detectar mayores cáncer de colon y va a suponer un coste en lo que sería el tratamiento de estos pacientes. Si vemos el coste del cáncer de colon sin incluir la terapia biológica, estaría en 2.356 euros al año, incluyendo los medicamentos biológicos, que un ciclo por paciente y año estaría en torno a los 18.942 euros, en torno a los 20.000 euros. Bien, ¿qué ocurre con este tipo de medicamentos? Que estos medicamentos, si se dan en un estadio muy avanzado del cáncer de colon, tienen una efectividad muy limitada sobre la cantidad y la calidad de vida de los pacientes, teniendo un coste incremental de 140.000 o 150.000 euros por año de vida ajustado por la calidad, costando 20.000 euros. Pero, en cambio, cuando se dan en fases de estadio 2 a pacientes que no eran rescatables por cirugía y que respondan al tratamiento haciendo un cribado previo, como vamos a ver ahora, para saber si tienen o no mutado el CARRAS, la eficiencia de estos medicamentos está por debajo de los 12.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología ni es cara ni es barata por su precio. Es eficiente o no en función de los resultados que nos dan. Y estos medicamentos son tanto más eficientes cuando más pronto es la intervención que tenemos sobre los pacientes. De nuevo, el cribado aquí también vuelve a ser un elemento fundamental para que estas terapias biológicas sean más eficientes para la totalidad del sistema. Entonces, como conclusiones, decir simplemente que el impacto sobre la mortalidad y la calidad de vida del cáncer colorrectal es muy elevado, que además está siendo creciente en nuestro país, que su carga económica también es muy importante, siendo muy relevante el peso que tienen los costes indirectos, que las evaluaciones que se han hecho hasta la actualidad del cribado del cáncer colorectal son costes eficientes y que en el coste o el impacto del tratamiento del cáncer colorectal hay que tener en cuenta no solamente los costes directos sanitarios, sino también los costes indirectos y, muy especialmente, los debidos a las pérdidas de productividad por los años potenciales de vida perdidos. Y que es muy importante una identificación temprana, es muy importante el cribado para la identificación de los pacientes que responden o no al tratamiento y es muy importante hacer una utilización eficiente de las tecnologías sanitarias. Nada más y muchas gracias.